Ahí está. Ok, pues bueno, entonces vamos a arrancar lo que es la carta, la epístola a los romanos. Ok, por ahí les mandé, les decía la introducción de lo que es la carta, ¿no? ¿Quién la escribe, más o menos en qué tiempo se escribe, a quién va dirigida? Ok, entonces Pablo escribió esta carta a la iglesia que estaba en Roma. Ok, eh, todavía ningún líder de la iglesia, como por ejemplo Jacobo o Pedro o mismo Pablo, todavía no habían estado ahí. Entonces la iglesia se estableció con creyentes que visitaron Jerusalén en el tiempo, bueno, durante el Pentecostés, que nos habla por ahí el libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Ok? Pues tanto gente que va hacia allá ese día, como también viajeros que escucharon las buenas nuevas en otros lugares y también pues los fueron llevando hacia allá, hacia Roma, ¿no? Por ejemplo, a Priscila y Aquila, ¿no? Entonces, que eran nuevas personas en otros lugares, ¿no? Pero lo llevan a Roma. Entonces, Pablo escribió la carta a los romanos durante su ministerio mientras estaba en Corintio, ¿ok? Si ves el libro de los Hechos, te das cuenta que por ahí, más o menos al final de su tercer viaje misionero, ¿ok? Que fue antes de volver a Jerusalén. Entonces, Romanos, pues es para animar a los creyentes y para expresarles su deseo de visitarlos algún día, ¿ok? Entonces, la iglesia en Roma no tenía, obviamente, el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez los evangelios todavía no habían circulado en forma escrita ya final. Entonces, por lo tanto, por este motivo, esta carta puede muy bien ser la primer pieza de literatura cristiana que los romanos tenían, ¿no? O que tuvieron. Entonces, fue escrita a judíos y también a gentiles cristianos. Entonces, la carta a los romanos es una presentación sistemática de la fe cristiana, ¿no? Por ahí quien conoce un poquito o ha escuchado de historia, por ejemplo, de Lutero, ¿no? Que menciona que Lutero se empieza a meter así ya como tal a la escritura cuando se da cuenta que pues en realidad le estaban picando los ojos, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Lee una porción, ¿no? De una porción de la Biblia y se da cuenta que lo que le estaban enseñando a él, pues en realidad no era. ¿Ok? Y por ahí lo vemos ahorita en Romanos y también, bueno, originalmente en Habacuc. ¿Ok? Pero bueno, entonces vamos a arrancar leyendo el primer verso de la carta a los romanos. Dice, salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí a mí de entrada me impresiona cómo Pablo se presenta con estos tres títulos, ¿ok? Se presenta de entrada como un siervo, se presenta como un apóstol y se presenta como alguien apartado, ¿ok? No apartado nada más porque sí, sino un apartado dice para el evangelio. Entonces me gusta cómo Pablo se presenta con tres títulos de siervo, de apóstol y de apartado para el evangelio. Pablo humildemente se autodenomina un siervo, ¿no? ¿Qué es un siervo? Un esclavo, un siervo de Jesucristo. Recordemos, bueno, para un ciudadano romano y para Pablo que lo era, optar por ser esclavo era, era inimaginable, ¿ok? Pero Pablo escogió ser completamente dependiente y obediente a su Señor amado. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia Cristo? ¿No? ¿Cuál es nuestra posición? Es también nuestra posición una actitud como un siervo, como un apóstol, como un apartado para el Evangelio. Nuestra obediencia a Él nos va a ir capacitando, nos capacita para ser útiles y para ser siervos y así para poder hacer la labor que en verdad importa en lo que es el Evangelio, en lo que es el camino, como lo menciona también varias veces en sus cartas. Dice el verso 2 que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora, está hablando obviamente de Cristo. Algunas de las profecías que predicen las buenas nuevas de Jesucristo, por ejemplo, no sé si han escuchado lo que es el protoevangelio.
allá en Génesis, ¿no? Cuando Dios le dice a Satanás, ¿no? Que va a haber enemistad entre la mujer y tú, ¿no? Va a llegar el momento en el que tú le herirás, serías herida en el calcañar, en el talón y demás. Entonces, desde ahí ya Dios nos estaba dando una figura de Cristo hacia muchos años más tarde. Entonces, por eso dice aquí, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras para ese entonces recordemos que era la ley, lo que es la Torá, lo que es el Pentateuco, ¿ok? Ellos reconocían lo que es la ley de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, eso es el Pentateuco. Si ya lo sabías, qué padre, qué bien, y si no, pues hacer ese apunte, ¿no? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos sean los primeros 5 libros, bueno, lo que era la ley en su momento, que fue la que escribió a Moisés. Y pues bueno, lo que es la ley y la Torah es lo que también en el tiempo de Jesús y los apóstoles se compartía dentro de las sinagogas. ¿Ok? Entonces, por eso habla de esas profecías, bueno, de esto que se ha prometido por medio de los profetas en las Santas Escrituras. Ahora nos dice el 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad y por la resurrección entre los muertos. Ahora, Pablo creía que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Que Él era el Mesías prometido, que Él era el Señor resucitado. Entonces, Pablo llamó a Jesús un descendiente del rey David. ¿Para qué? Para enfatizar que en verdad en Él, en Jesús, se estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, de la ley, en el sentido de que el Mesías iba a venir del linaje de David. Entonces, con esta declaración de fe, Pablo hace manifiesto estar de acuerdo con las enseñanzas de las escrituras de los apóstoles, ¿no? Y también pues, todo lo que iba a desencadenar esas demás cartas, las cartas como de Pedro, de Juan, a las cartas del mismo Pablo y los evangelios. ¿Por qué? Porque ya también los conocía. La carta, perdón, la carta Hechos nos habla de que Pablo conoció a los apóstoles, ¿no? Entonces, recordemos que también Pablo tuvo un encuentro directo con Jesús camino a Damasco. Pablo siendo Saulo todavía de Tarso, mientras iba en dirección a hacer la vida imposible para otros cristianos, recordemos, dice la palabra, que él pidió cartas, ¿no? Que él pidió, así que permiso para poder llegar a los lugares y hacer lo que él quisiera, pero no contaba con que Jesús lo iba a topar en el camino y iba a transformar su vida totalmente, como muy seguramente también transformó tu vida y la mía. Tal vez tú y yo éramos de lo peor en nuestra vida anterior. Tal vez ya eras cristiano y tal vez te perdiste por un tiempo, o tal vez ya eras cristiano y no te has perdido todavía y qué bueno. Pero así como hubo un cambio en la vida de Saulo de Tarso, que lo transformó a ahora ser Pablo, también creo y estoy convencido de que en ti y en mí hubo también ese mismo cambio. Obviamente, tal vez no éramos como un Saulo de Tarso, ¿no? Tal vez no perseguíamos cristianos, pero también éramos pecadores como él, ¿no? Tal vez él no hacía lo que nosotros hacíamos antes, pero también él fue un pecador que fue redimido y que fuimos redimidos por la sangre de ese Cristo que él se tomó y ese topó camino a Damasco. Dice el verso 5, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Quiero recalcar que aquí Pablo resume ahora sí que las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cómo? Primero dice que vino como humano, ¿ok? Después dice que él era del linaje real judío, ¿no? Que era del linaje de David, que venía de la línea descendiente de David. Después dice que él murió y resucitó, hablando de Jesús, que él murió y resucitó. Y como punto número 4, abrió la puerta para que la gracia y la benignidad de Dios fueran nuestras. Entonces la carta a los romanos desarrolla estos temas
en general, ¿no? Digo, aquí ya Pablo, hasta ya empezando estos versos, ya nos está dando una luz, ¿no? De quién era Jesús, ya nos está dando un destello, ¿no? De entrada nos dice, señores, Él fue el que se había prometido antes por los profetas en las escrituras. Entonces, pongan ojo a eso. Tal vez si no lo conoces tú, pon ojo a eso. Tal vez si lo has escuchado, pon ojo a eso. Muy seguramente has escuchado de él y has escuchado mentiras de él, ¿no? Porque los fariseos es lo que estaban haciendo, haciendo que creer a la gente que estaba haciendo mal. Entonces, a lo mejor has escuchado de él cosas no ciertas. Entonces, yo te estoy diciendo que él es el que habla la Biblia, prometió por los profetas. Entonces, lo que has escuchado mal de él, te pido, te solicito, te exhorto, te animo a que, ok, cree todavía eso, pero dale de perdido el beneficio de la duda para que puedas conocerle, para que puedas saber de él, para que puedas, por medio de la misma escritura, de la misma ley, del mismo Antiguo Testamento, que obviamente está repleto de figuras de Cristo. Ok, los salmos, ¿no? Hay salmos que son mesiánicos, salmos que hablan del Mesías, de Jesús. Entonces, por medio de la pura Biblia, de las puras escrituras, ellos podían reconocer honestamente que Jesús era ese Mesías. Ahora nos dice el verso 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, tú y yo como cristianos y los cristianos en general, tenemos grandes privilegios, pero también tenemos grandes responsabilidades, ¿ok? Pablo y los apóstoles recibieron perdón, que es la gracia de Dios, como también tú y yo. Y recibimos esto como un privilegio, como algo inmerecido. Obviamente eso no lo merecíamos tú y yo. No merecíamos la redención, no merecíamos el perdón de pecados, pero por la gracia de Dios lo hemos recibido y hemos recibido ese privilegio. Pero también se nos asignó, y bueno, se les asignó también a ellos en su momento, la responsabilidad de anunciar el mensaje del perdón de Dios a otros, así como a ellos, así como a ti y a mí, nos fue dado ese privilegio inmerecido del perdón, también a ellos y también a nosotros nos es encargada la responsabilidad de anunciar el mensaje del perdón de Dios a otros, ¿ok? Y eso es lo que conocemos como la gran comisión. Entonces, al hacer esto, eh, por ejemplo, Dios perdona los pecados de quienes por fe creen en Él como su Señor. Y cuando ellos hacen esto, o cuando nosotros hacemos esto, nos comprometemos a vivir una vida nueva. Y la vida de Pablo incluyó un llamado de Dios, incluyó una responsabilidad que Él le dio para testificar ante el mundo como un misionero, ¿no? Entonces, Dios puede también llamarnos a ser misioneros, a ti y a mí en el extranjero, pero Él nos llama a todos los creyentes a testificar y a ser ejemplo del cambio de vida que Jesús obra en los creyentes. Ahora, ¿por qué tal de que tú puedes ser tal vez un misionero en el extranjero? Conocemos, o a lo mejor la mayoría puede conocer los ministerios que nos habla la carta a los Efesios, ¿no? Lo que es el apostolado, el pastorado, lo que es el evangelistas, lo que es maestros. Entonces, lo que es el apostolado, ¿no? La palabra apóstol significa enviado. Entonces, tal vez tú puedes ser un misionero, lo conocemos hoy en día como alguien que va a otro país, o a lo mejor dentro de tu propio país, pero a otra ciudad, o a lo mejor, por ejemplo, aquí en México, en el país de México, hay lugares en donde viven ciertas etnias o ciertas personas que no es muy común tenerlas en la ciudad, tal vez muy retiradas de la ciudad, del bullicio de la ciudad, del ruido de la ciudad, tal vez cerca muy lejos de la ciudad, cerca de los cerros, cerca de los montes, en donde ellos tienen comunidad y viven ahí, y que ellos obviamente pues no conocen de Dios porque rara vez pueden encontrar iglesias, ¿no? Entonces, lo que se conoce hoy en día como misioneros es lo que hacen, ¿no? Van a otra parte del mundo, van a otra parte del país o de su ciudad, a esos lugares remotos, por así llamarlos, en donde no puede llegar el evangelio
tan directo, tan rápido, y ellos se encargan de hacer iglesia dentro de esa área, de esa zona, de esa personas para poder congregar. De entrada es hacer toda la chamba, ¿no? Todo el trabajo. Si tienen un idioma diferente, hay que primero, o así que adiestrarse en su idioma, ¿no? Saber cuál es su idioma, o lo más rápido y por lo menos conocer a alguien que te pueda traducir en su lengua lo que tú vas a compartirles. ¿Ok? Entonces, tú y yo podemos ser misioneros, obviamente si es la voluntad de Dios, pero aunque no fuéramos misioneros, tú y yo tenemos la responsabilidad como quiera de testificar y de ser ejemplo de cambio de vida que nos ha dado Jesús también a otros creyentes y aún a los no creyentes, ¿ok? Porque obviamente no estamos nada más encerrados en una burbuja cristiana en donde no le hablo a nadie, en donde no me junto con nadie, en donde no tengo relación y amistad con nadie que no sea cristiano. Obviamente tú trabajas o estudias en lugares en donde el 100% no es cristiano, tal vez un 20, un 30 es cristiano. Entonces tú debes también de hablarles a ellos, de compartirles a ellos. Ahora nos dice el verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo dice a quienes aceptan a Cristo, él los invita a ciertas cosas. Por ejemplo, a quien acepta a Cristo, se está invitando a qué? De entrada a ser parte de la familia de Dios. ¿Ok? Y también a ser gentes, a ser personas santas. ¿Ok? Dice aquí el verso 7. Amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Ok? Entonces, llamados a ser santos, llamados a ser apartados, llamados a ser dedicados para su servicio. ¿Ok? Entonces, fíjate qué expresión, qué frase tan maravillosa, ¿no? De lo que significa ser un cristiano, ¿no? Es ser un apartado, ser un santo, dedicar nuestra vida a Dios, ¿no? Al Evangelio. Entonces, por haber renacido, tú y yo, en la familia de Dios, ahora poseemos la más grande experiencia de amor y la mayor herencia también. Entonces, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por ti, por mí, tú y yo debemos esforzarnos por ser un pueblo santo, ¿ok? Como nos dice aquí, llamados a ser santos, ¿ok? ¿Y qué dice? Cierra diciendo esa primera parte, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, nos dice, por regular vienen subtemas, subtítulos en tu Biblia, dice deseo de Pablo de ir a Roma, arrancando el verso 8. Bueno, antes de arrancar el verso 8, Roma era la capital del Imperio Romano, ¿no? Y esta capital del Imperio Romano, bueno, este Imperio Romano se extendía por gran parte de Europa, ¿ok? El norte de África y también lo que es el cercano oriente. Entonces, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de los apóstoles, Roma disfrutaba ahora sí que su sueño dorado, ¿no? Su edad dorada, su tiempo majestuoso. ¿Ok? Entonces la ciudad era rica, por ejemplo, en arte y lo que es letras, ¿no? Entonces era un centro cultural, pero también a su vez la moral que había ahí era muy mala, era muy baja, era muy decadente. Entonces los romanos rendían cultos a muchos dioses paganos. Si has estudiado de los dioses paganos, sabrás que hubo bastante, bueno, lo sigue habiendo todavía. Entonces, demasiados dioses paganos había acá en Roma. Incluso ellos adoraron a algunos de los emperadores de esos tiempos. Entonces, en contraste con los romanos, los seguidores de Cristo creían en solamente, obvio, en un solo Dios, ¿ok? Y ellos sí vivían moralmente cuando se convertían ya al cristianismo, ¿no? Entonces podía verse
la diferencia, ¿no? Entre un ciudadano romano normal y un ciudadano romano que ya se había convertido al evangelio. Bueno, dice el verso 8. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, Pablo usa la frase gracias a mi Dios mediante Jesucristo. ¿Ok? ¿Para qué? Para enfatizar que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Ok? Entonces, a través de él, Dios nos envió su amor, nos envió su perdón. En el nombre de Cristo, nosotros expresamos nuestro agradecimiento a Dios. ¿Ok? Entonces, como los cristianos romanos se encontraban en el centro del poderío político del mundo occidental, era sumamente visible todo esto. Entonces, por buena suerte, por fortuna, la reputación era excelente, ¿no? Su fe sólida se daba a conocer en todo el mundo, ¿ok? Entonces, aquí la pregunta que pudiéramos hacernos nosotros es, ¿qué dice la gente cuando habla acerca de nuestra congregación, acerca de nuestro cristianismo? ¿Alguien va a compartir algo? ¿Alguien va a preguntar algo? Por ahí escuché algo. No. Ok. Bueno, entonces nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la gente dice? ¿Qué es lo que la gente piensa acerca de nuestro modus vivendus, de nuestro estilo de vida, cuando conocen que somos, cuando saben que somos cristianos, ¿no? Lamentablemente yo lo compartí con los jóvenes de acá, a los que también les enseño. Lamentablemente muchas veces la gente no sabe que somos cristianos, ¿no? La gente, los amigos de la escuela, los amigos del trabajo, quien sea, no saben que ni se huelen ni tienen la más mínima idea de que somos cristianos. Y eso no debería de pasar. El Evangelio de Juan, Jesús nos dice, señores, por causa mía, por ustedes seguirme a mí, el mundo los va a odiar. Entonces, algo que compartí con ellos, porque estamos estudiando el Evangelio de Juan, les decía, cuando a ti el mundo te abraza tanto y te hace parte de él, hay que tener mucho ojo y mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el mundo te está viendo como uno de ellos y no te está viendo como alguien que va en contra de la corriente de lo que habla y enseña y dice el mundo, ¿no? Es más, no nos vayamos tan lejos. No voy a decir nombres para no quemar gente, pero conozco chavitas cristianas que ahorita están metidas con la ideología del feminismo, por ejemplo, con la idea y con la ideología del aborto. Y yo pregunto, ¿no? O sea, ¿alguien como cristiano estaría a favor en realidad de la ideología que están manejando ellos, de todas las propuestas que tienen a ellos, ¿no? Para consumar y poder hacer lo que es el aborto o demás? Entonces, si vamos, si el mundo nos abraza tanto, que nos hace parte de uno de ellos. Entonces, paremos y alerta, abramos bien los ojos porque el mundo no nos está viendo como alguien seguidor de Cristo, sino nos está viendo como alguien como ellos. ¿Ok? Entonces, tengamos cuidado en esa área. Dice el 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces, por ejemplo, cuando oremos, tú y yo, por alguna preocupación, no nos sorprendamos por la forma en que Dios nos vaya a responder. Ok, aquí vemos que Pablo estaba orando y pidiendo el pronto poder ir hacia Roma. Entonces, y más adelante vamos a ver, bueno, también en el libro de los Hechos, si lo has leído el libro de los Hechos, te has dado cuenta de cómo fue su ida o su llegada hacia allá. Entonces, cuando tú y yo oremos,
o pidamos algo, no nos sorprendamos en la forma o en las formas en que Dios puede contestarnos o respondernos nuestras oraciones. Pablo oraba por visitar Roma. ¿Para qué? Para enseñar a los cristianos que estaban allí. Entonces, cuando al fin llegó Pablo a Roma, fue en calidad de prisionero. Y si has leído, lo puedes encontrar en Hechos capítulo, ya en lo último, Hechos 28. Entonces, Pablo llega en forma, en calidad de prisionero. Él quería ir, obviamente, a compartirles a esos cristianos que estaban ahí en Roma. Y él oró pidiendo poder ir pronto. Y Dios lo cumplió. Dios le dio la oportunidad de poder ir, pero cuando llegó allá, pues no llegó, ahora sí que siendo bien recibido, sino llegó en posición de prisionero a este lugar, ¿no? Entonces, Pablo oró por un viaje tranquilo y llegó sin novedad después de que lo arrestaran, que lo bofetearan, que también hubiera naufragado, ¿no? Y entre otras tantas cosas, ¿no? Entonces también, por ejemplo, hasta lo mordió una serpiente, ¿no? Lo mordió una víbora. Entonces, a menudo, la manera en que Dios responde nuestras oraciones va a ser muy diferente a lo que tú y yo esperamos. Entonces, cuando oremos, esperemos la respuesta de Dios, aunque a veces en formas inesperadas o inimaginables. Entonces, tú ora a Dios, tú pídele a Dios y espera a que Él responda. Y ahora, cuando Él te responda en una forma que a ti no te agrada, no lo dejes ir, porque ya Dios está respondiendo y te está dando la oportunidad de hacer lo que tú pediste, ¿ok? Entonces, tal vez como a Pablo, ¿no? Si Pablo hubiera dicho, no, Señor, no, 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 yo así no me aviento al ruedo, yo así no voy a los romanos para compartirles el evangelio. Y si hubiera retirado, pues a lo mejor hubiera vivido un poco más de tiempo, pero no hubiera pasado lo que pasó con el evangelio en este lugar. Entonces, cuando tú ores a Dios pidiendo algo, Dios tal vez pueda contestar tal cual tú pediste la cosa, o muy seguramente también te va a dar eso por lo cual tú oraste de una forma muy distinta a la que tú pediste. Dice el verso 11, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Entonces Pablo estaba orando por tener la oportunidad de visitar a esos cristianos para poder animarlos en cuanto a sus dones y en cuanto a la fe. Entonces, y que ellos al mismo tiempo pudieran ver, pudieran animarlo también a él. Entonces, como misionero de Dios, les ayudó a comprender el significado de las buenas nuevas de Jesús. Entonces, como pueblo santo de Dios, ellos podrían brindarle compañerismo y bienestar, ¿no? Obviamente iba a llegar a él, y Pablo iba a llegar con gente, es como cuando tú, por ejemplo, ah, tal vez a ti y a mí nos distancia kilómetros y kilómetros y kilómetros, pero tal vez el día que yo vaya, no sé, con Jenny, tal vez el día que yo vaya con Almeida, tal vez el día que yo vaya con Daniel a su iglesia, a su congregación, a su ciudad, ellos me van a recibir a mí, o igual, si alguno de ellos viene hacia acá, yo los voy a recibir a ellos con cariño, les voy a abrir las puertas de mi casa, los voy a llevar a comer a algún lugar típico de aquí de la ciudad, los voy a tratar bien, los voy a presentar con la gente de mi iglesia, con mi pastor, con los líderes, con los jóvenes, con los hombres, con las mujeres, etcétera. Va a ser un recibimiento bueno, afectuoso. Y obviamente eso es lo que Pablo deseaba, ¿no? Cuando llegara con los romanos, bueno, a Roma, deseaba eso, ¿no? Por eso dice pues, para animarlos, ¿no? Para que me animen, para que tanto ustedes como yo podamos intercambiar cosas, ideas, bendiciones y demás. Entonces, ellos podían brindarle a Pablo ese compañerismo y ese bienestar. Tú y yo sabemos que cuando los cristianos se reúnen, eh, cada uno da y recibe, ¿ok? Aquí en mi casa, que también es su casa, si alguno desea venirse para acá algún día, cuando tenemos reunión con amigos, aquí en mi casa hay de entrada y varias Biblias.
Entonces nadie tiene excusa ni pretexto de decir, "Ah, es que no tengo Biblia". Aquí terminamos de comer o lo que sea y nos tomamos un café y en el café, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud o lo que sea, cada quien agarra una Biblia y empezamos a compartir y empezamos a estudiar y empezamos a borrar y a quitar esas dudas conforme la palabra de Dios. Entonces, cuando tú también te reúnes con tus amigos, con tus compañeros de la iglesia, con tus líderes, tal vez, también es muy común el dar y el recibir dentro de esa amistad, dentro de esa convivencia. Entonces, nuestra fe en común nos da un lenguaje y un propósito común para animarnos unos a otros. Digo, tal vez nos distancia miles de kilómetros, pero el día que nos veamos nos vamos a recibir, nos vamos a saludar como si fuéramos amigos de toda la vida. ¿Por qué? Porque la misma fe nos une como hijos de Dios, aunque no somos hijos de sangre, no somos hermanos de sangre, pero somos hermanos o porque somos hijos de Dios en cualquier país, en cualquier ciudad en donde estemos. Y eso siempre nos va a unir, como decíamos al principio, porque somos parte de la familia de Dios. Dice el verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para mantener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, al final de su tercer viaje misionero, Pablo visita lo que es Siria, lo que es Galacia, lo que es Asia, lo que es Macedonia y Acaya. Entonces, a las iglesias de estos lugares, de estas regiones, se les llamaba gentiles. ¿Por qué? Porque esas iglesias estaban compuestas mayormente de gentiles. Obviamente no eran judíos, eran personas convertidas al evangelio por medio de los apóstoles de primera generación o de segunda generación en aquel entonces. Dice el verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ah, con esto de griegos y a no griegos, Pablo se está refiriendo a a todos los de la cultura griega, ¿ok? Y obviamente, y a los que no son de esa cultura griega. También cuando habla de a sabios y no sabios, se refiere a las personas educadas y también a las personas, espero no sea una palabra mala en donde estás, personas analfabetas, ¿ok? Personas que no conocían de nada, ¿ok? Entonces, ¿cuál era la deuda de Pablo? Bueno, después de su experiencia con Cristo en el camino a Damasco, él consumió toda su vida en predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, su deuda era con Cristo directamente. ¿Por qué? Por ser su Salvador. Y él debía pagarla a todo el mundo. Entonces, Pablo pagó su deuda proclamando la salvación que hay en Cristo para todos y para todos en su tiempo y todavía por medio de sus cartas, todavía en nuestros tiempos, ¿ok? Sean gentiles o sean judíos o sean griegos o sean de México, o sean de Guatemala, o sean de Argentina, o sean de El Salvador, o sean de donde sean. No importa las barreras culturales, no importa las barreras sociales o raciales, nada, ni las económicas. Entonces tenemos la misma deuda con Cristo. ¿Por qué? Porque Él recibió el castigo reservado o que nos correspondía a ti y a mí por ese pecado. Y a pesar de que es imposible pagarle a Cristo por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que Él seguirá haciendo, nosotros podemos demostrar nuestra gratitud al dar amor a otros. Y qué mejor forma de amor que poder presentar el Evangelio a la gente. ¿Ok? Y más a los que amas, ¿no? Yo una vez compartí en la iglesia, ¿no? Y les decía, ah, yo no sé tú, pero yo no quisiera ver o no quisiera saber que mi hermano, mi familia no recibió el evangelio y no vayan a terminar en el lugar que yo voy a terminar tal vez, ¿no? Entonces, así como yo amo a mi mamá, como yo amo a mi papá, como yo amo a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, ese amor debe de trascender nada más las palabras bonitas, nada más los regalos, nada más el abrazo o el beso,
sino que si yo los amo de verdad, mi amor por ellos debe de ir más allá de pensar en la eternidad de ellos, ¿no? En dónde quiero que esté mi mamá, en dónde quiero que esté mi papá en la eternidad, en un lugar donde el sufrimiento es eterno o en un lugar en donde el gozo es eterno. ¿Ok? Entonces, si tienes familia todavía en conversa, te animo a que puedas compartirles del Señor. Ok. Verso 16, como subtítulo también parece el poder del Evangelio. Y esta cita es muy conocida. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, Pablo no se avergonzaba de que su mensaje era el mensaje de Cristo. ¿Y cuál es ese? Pues las buenas nuevas. Entonces, era un mensaje de salvación poderoso, tan poderoso que sirve para cambiar vidas y sirvió en su tiempo, sirve hoy en día y servirá hasta que Cristo venga. Entonces, cuando nos sintamos tentados a avergonzarnos del Evangelio, que no debería, pero cuando nos sintamos tentados, tan débil como para ser tentados de avergonzarnos del Evangelio, recordemos que las buenas nuevas se refieren a todo esto. Entonces, si nos centramos en Dios, en lo que hace Él en el mundo, antes que en mis limitaciones como persona, antes que en mi vergüenza, Él solito las va a desaparecer. Ahora, también mucho ojo. Yo aquí tengo una cita, yo soy de los que rayan la Biblia, ¿no? Hay gente que dice, no, la Biblia no se raya porque eres un hijo del diablo, ¿no? Yo soy de los que rayan la Biblia y pongo apuntes en mi Biblia y pongo flechas y pongo citas que pueden ir emparejadas o demás. Y una cita que tengo paralela con el verso 16 es Marcos 8:38, hablando del no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ah, ¿Qué es lo que va a pasar si te avergüenzas tú del Evangelio? Por ejemplo, Marcos 8:38 nos dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, a mí no me conviene ni de chiste avergonzarme del Evangelio. ¿Por qué? Porque entonces, así como yo me estoy avergonzando de él, Cristo eh, no me va a tomar en cuenta para cuando Él venga. Entonces, si yo digo que apunta en su Biblia, puedes poner esa cita, Marcos 8:38, ahí pareja con el verso 16 del capítulo 1 de a los Romanos. Entonces, ahora es muy importante que dice que el Evangelio es poder de Dios, ¿ok? Pero ¿poder para qué? Bueno, nos dice que es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Para algunos sí, para otros no. No, nos dice para todo aquel que cree. Y luego nos dice bien en claro, ¿no? Para judíos, para griegos, para romanos y demás. Entonces, bueno, primero dice que judíos primeramente. Entonces, Pablo no se avergüenza del evangelio. Ahora, ¿por qué el mensaje fue antes a los judíos? ¿Por qué dice Pablo que judíos primeramente? Bueno, pues por más de 2000 años fue un pueblo especial para Dios, ¿ok? Desde que Dios escogió a Abraham y le prometió grandes bendiciones a sus descendientes allá en Génesis, Dios no los escogió porque lo merecieran, ¿no? Dios no los escogió a ellos porque fueran de lo mejor en su tiempo. Dios no los escoge a ellos porque eran superdotados, no. Él los escoge por su gracia y para poder mostrar su amor y su misericordia a través de ellos. Por ejemplo, Deuteronomio 7, si tienes por ahí también, quieres hacer la anotación de esto y si quieres acompañarme al libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulos 7, versos 7 y 8. Versos 7 y 8. Aquí nos dice, ¿qué onda con esto? Nos dice, 7 y 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha adquirido Jehová y os ha escogido
pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces vemos que Dios no los escogió por ser los mejores, por ser los número uno, por ser un gran pueblo, por estar guapos, por estar bonitos y bonitas, no. Dice que era, de hecho, eran el más insignificante de todos los pueblos. Y lo dice, entonces no los escogí por eso, eran los más insignificantes, eran los de más bajo, ¿no? Dice, sino que fue por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que dio en este caso a Abraham. Entonces vemos el por qué menciona Pablo a los judíos primeramente, ¿no? Entonces, los escogió no porque, te repito, no porque tenga favoritos Dios, sino para que el mundo conociera su plan de salvación. Entonces, por los siglos, por siglos, perdón, los judíos aprendieron acerca de Dios mediante la obediencia a sus leyes. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Escuché por ahí a alguien. Ok. Entonces, eh, normalmente olvidaban las bendiciones de Dios y el pueblo sufría las disciplinas, ¿no? Pero aún así, ellos tenían la herencia preciosa de poder creer y obedecer al único Dios verdadero. Si tú has leído la Biblia completa, o por lo menos el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta, exacto, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, así es, Michelle. Ah, si has leído el Antiguo Testamento, te habrás dado cuenta que el pueblo de Israel normalmente fracasaba y fracasaba y fracasaba y fracasaba y fracasaba en seguir a Dios correctamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en los primeros libros de la Biblia, no? O sea, existía un gobierno teocrático en donde Dios daba la instrucción de cómo vivir, qué hacer y demás, y que dice, no, no queremos tener a Dios dirigiéndonos, queremos tener jueces, ¿no? Y Dios les pone jueces. Y después de esto dice, no, no, ahora no queremos jueces, ahora queremos tener reyes como las otras naciones, ¿no? No queremos que Dios dirija por medio de jueces, ahora queremos reyes. Entonces Dios le da reyes. Entonces, durante todo el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Dios, escogido por Dios, normalmente fallaba y fallaba y fallaba y fallaba y fallaba y fallaba. Y aún así Dios los amaba, ¿no? Si lo traemos a nuestros tiempos, a nuestras vidas, también cuántos de nosotros normalmente fallamos y fallamos y fallamos y fallamos y fallamos. Y aún así su amor y su misericordia está para con nosotros en el momento que nos arrepentimos con todo nuestro corazón, pedimos su perdón y Él sin hacernos el feo, nos puede dar ese amor, nos puede dar ese perdón nuevamente, ¿ok? Entonces, tanto judíos y cristianos por igual se opusieron a las religiones romanas idólatras y esos funcionarios romanos normalmente confundían a ambos grupos, ¿no? Entonces, esto era muy fácil que sucediera ya que la iglesia cristiana en Roma se componía de judíos convertidos que asistieron, pues decía al principio, que fueron al Pentecostés. Entonces, cuando Pablo escribió Romanos, muchos gentiles también se reunían en las iglesias, ¿ok? Entonces, los judíos y los gentiles ocupaban entender la relación entre el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Porque por eso dice Pablo, ¿no? A los judíos primeramente. ¿Por qué? Porque de ahí es donde iba a salir el Mesías para que todo esto terminara culminara con la muerte del Mesías, ¿no? Del Cordero inmolado de Cristo para redención de nuestros pecados. Dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Te decía hace un rato, si conoces un poquito, has escuchado de historia de Martín Lutero, se dice que Martín Lutero empieza a leer la Biblia
Martín Lutero, alguien erudito en el catolicismo, lee la Biblia y se dice que la cita que lee él es esta, ¿no? Más el justo por la fe vivirá. Cuando el catolicismo les decía, les imponía cosas que nada que ver para poder tener su salvación, entre comillas. Entonces, ahora dice, porque en el Evangelio de Justicia se nos revela por fe y para fe, como está escrito. Ahora, ¿cómo que está escrito? Bueno, Pablo cita, la cita, valga la redundancia, Pablo está dando la cita de Habacuc 2:4, cuando Habacuc dijo, vivirá, por ejemplo, más el justo por la fe vivirá. Cuando Habacuc dice vivirá, quizás se refiere solo a la vida presente, ¿no? En ese momento de Habacuc. Pero Pablo aquí amplía todo el concepto para incluir también la vida eterna, ¿ok? Entonces, al confiar en Dios, obtenemos salvación, encontramos ahora vida y vida para siempre, ¿no? Una vida eterna. Tú y yo empezamos a vivir nuestra vida eterna, no en nuestra muerte. Empezamos a vivir nuestra vida eterna a partir de que tú y yo nos rendimos a Cristo. Dice el verso 18, bueno, igual también su tema también te aparece la culpabilidad del hombre. Dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿por qué Dios revela su ira contra los pecadores? No, pues no se supone que Dios es un Dios de amor, no se supone que Dios es un Dios tierno, no se supone que Dios es un Dios que nos ama. Entonces, ¿por qué Dios revela su ira contra los pecadores? Bueno, porque sustituyen la verdad acerca de él. ¿Cómo? Con fantasías, con imaginaciones, ¿no? Van poniendo eso y eso, así que blog tras blog, tras blog, tras blog, y van ahogando lo que es la verdad de Dios naturalmente revelada a todas las personas, ¿no? A fin de creer cualquier cosa que sustente su estilo de vida egocéntrico, ¿no? Entonces Dios no puede tolerar el pecado porque su naturaleza es moralmente perfecta. Entonces él no puede pasar por alto, ni él puede hacer de la vista gorda como que no ve nada, una rebelión tan deliberada como en aquel tiempo, como también hoy en nuestros tiempos. Entonces Dios quiere quitar el pecado y quiere restaurar al pecador, ¿ok? Y claro que Él puede hacerlo, ¿no? En la medida de que el pecador no distorsione ni rechace la verdad que se le está dando, ¿no? La verdad acerca del Evangelio de Cristo y de Dios. Entonces, pero su ira se revela contra los que persisten en pecar, ¿no? O sea, contra los que pecan y pecan y pecan y pecan, no se cansan de pecar a pesar de saber la verdad o a pesar de que es lo que es moralmente correcto. Entonces, asegurémonos tú y yo de no ir tras una fantasía en vez de ir tras el verdadero Dios, ¿ok? No despreciemos la verdad acerca de Él por proteger tu propio estilo de vida. Dice el 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, nadie tiene excusa, según aquí nos marca Pablo, según la Biblia. Nadie tiene excusa para no creer en Dios, ¿ok? Y la Biblia lo dice, ¿no? Nos responde con un enfático no. O sea, nadie tiene excusa. Dios ha revelado su existencia a través de la naturaleza. Entonces, cada persona, por lo tanto, debe aceptar o puede rechazar a Dios. Entonces, tú y yo no seamos como los que rechazan la verdad. Cuando llegue el día en que debamos de ser juzgados por lo que hayamos escogido, pues no va a haber excusa, ¿no? O sea, no va a ser como que, Dios, yo no te conocí, yo no supe nada de ti, nadie vino a hablarme, nadie me dijo nada, yo no vi en la naturaleza, en todo lo que hay, todo lo que existe, no vi que había alguien superior, alguien supremo. Mejor empecemos a darle hoy nuestra devoción y nuestra adoración.
Ahora, también en estos versículos, Pablo responde a Emanuel, una... disculpa. Sí, dime. Eso que estás diciendo, de por eso es necesario predicar el evangelio, porque creo que en Mateo dice que este evangelio será predicado por testimonio para el día del juicio. Que es como Correcto. tú dices, nadie tendrá excusa ese día. Es correcto, Michelle. ¿Eres Michelle o Michael? O cómo se dice? Es Michael, como Ok, Michael Jordan, pero se escribe Michael. ok, sale, Michael. Gracias, Michael. Así es, Michael, como lo dices, ¿no? O sea, esto es sí o sí. O sea, ninguno de nosotros va a poder tener excusa de decirle a Dios, perdón, yo quiero pasar desapercibido porque yo en realidad nunca te conocí, yo en realidad nunca vi, yo nunca escuché, yo nunca esto, nunca aquello. O sea, aquí Pablo es claro, o sea, nadie tiene excusa de que jamás conoció a Dios, de que nada más, de que jamás lo escuchó, que jamás a lo mejor alguien le regaló un folleto en la calle, de que a lo mejor vio alguna vez en su casa o en la casa de alguien alguna Biblia, de que no vio un panorámico, un anuncio grande con una cita bíblica, de que no vio en la tele, en YouTube, en Facebook, alguna predicación o algo acerca de... Entonces nadie tiene excusa, y menos tú y yo hoy en día, porque como comenté ahorita las redes sociales, pues gracias a las redes sociales podemos saber demasiadas cosas, ¿no? O sea, si tú quieres conocer, no sé, si tú quieres conocer acerca de Juan el Bautista, pues puedes ir a Google, teclear Juan el Bautista y te aparecen tanto escritos o también te aparecen videos o te aparecen podcasts o te aparece lo que sea. ¿Sabes qué? Quiero conocer acerca de la vida de Timoteo, pues también puedes teclear Timoteo y de Biblia y te aparecen videos, te aparecen podcasts, te aparecen escritos, te aparece lo que sea. Entonces, hoy en día tenemos mucha menos pretexto para poder decirle a Dios, Señor, no te conocí porque nadie jamás me habló de ti. Entonces, como bien dice Michael, o sea, esto es sí o sí, ¿no? O sea, nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, esto va a pasar, ¿no? Aún esos ateos que no creen en esto, pues lamentablemente para ellos esto va a pasar, sí o sí, va a llegar un momento, como dice también la palabra, en la que dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y la Biblia nos enseña que va a haber gente que va a confesar que es el Señor de una forma gozosa, de una forma amorosa, de una forma enérgica, ¿no? De que, wow, o sea, sí, tú eres el Señor. Pero también va a haber otras personas que también lo van a declarar, pero de una forma amargada, de una forma con odio, con resentimiento, de que, tú eres el Señor. Pero sí o sí lo van a declarar y sí o sí se va a doblar toda rodilla delante de Él. Entonces, a ti y a mí obviamente nos conviene hacerlo y declararlo de mejor manera porque de entrada ya lo hemos conocido y nos seguimos esforzando para seguirle conociendo, ¿ok? Gracias, Michael, por el aporte. Entonces, en estos versos, Pablo nos responde con una objeción muy común hoy en día, ¿no? ¿Cómo un Dios amoroso puede enviar a alguien al infierno, ¿no? Sobre todo a quien nunca oyó acerca de Cristo. Bueno, Pablo dice que Dios se nos ha revelado ampliamente en su creación, ¿no? Tal vez no nada más en las hojas de la Biblia, sino que en su creación Dios se ha revelado y la gente sigue aún rechazándolo, ¿no? Este conocimiento básico de Dios. Por ejemplo, aquí en México, como también seguramente en otras partes de tu ciudad o de tu país, hay, por ejemplo, la creencia, bueno, o arquitectura también, conocimiento de mayas, de toltecas, de aztecas, ¿no? En donde estas personas creían en algo todavía más grande que ellos, ¿no? Por ejemplo, ellos les daban el nombre de Tlaloc, les daban nombres, ¿no? De que el dios del sol, el dios de la tierra, el dios de la lluvia, el dios de esto, el dios de aquello, ¿no? Entonces, más adelante ahorita vamos a ver cómo Pablo les dice, o sea, ustedes decidieron darle la gloria a otras cosas, a lo creado que al creador. Entonces, pero, sin embargo, la naturaleza, su creación, nos ha revelado a Dios totalmente, ¿no? Dios se ha revelado por medio de su creación amplia y totalmente. Y la gente, te decía, sigue rechazando esto, ¿no?
Y este conocimiento básico de Dios lo vemos en todas partes, ¿no? En toda la creación que hay. Entonces, además, cada uno sabe en su interior lo que Dios manda, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ley moral en todos nosotros. Aunque tú no seas cristiano, aunque tú no conozcas la Biblia, sabes, por ejemplo, por la ley moral que el matar no es bueno, sabes que el violar no es bueno, sabes que el hacerle daño a alguien no es bueno. Entonces, por la pura moral, te das cuenta de cosas que son buenas y que son malas. Entonces, uh, cada persona, te digo, tiene esto en su interior. Entonces, en otras palabras, nuestras normas morales son siempre mejores que nuestra conducta y lo podemos ver siempre, ¿no? O sea, por ahí, está una frase por ahí, ¿no? Que dice, tú das muy buenos consejos, pero no sigues tus consejos, ¿no? Porque moralmente somos muy buenos, pero somos muy malos en nuestra conducta, en lo que hacemos, ¿no? Podemos dar un buen consejo a alguien, pero ese buen consejo a alguien no lo sigo yo primeramente. Entonces, por eso siempre tenemos mejores morales que conducta. Entonces, si la gente suprime, si la gente mengua la verdad de Dios a fin de vivir a su manera, a su estilo de vida, no tiene excusa, ¿no? Él conoce la verdad y tiene que sufrir las consecuencias de pasar por alto todo esto, ¿no? Mi esposa por ahí la vez pasada compartía con los jóvenes, ¿no? Una figura muy, vaya, ilustrativa, ¿no? Yo tengo un arma, yo tengo una pistola. Si yo disparo la pistola a algo o a alguien, bueno, por ejemplo, a alguien, eh, tal vez yo pueda pedir perdón a Dios y Dios me va a perdonar, pero la consecuencia de mi disparo, de hacia donde fue dirigida la bala, eso yo no lo puedo detener. Entonces yo tengo que sufrir la consecuencia del disparo que yo decidí dar. Claro, Dios me va a perdonar si yo me arrepiento, si yo me pongo a cuentas con Dios, Dios me va a perdonar, pero eso no me va a eximir, eso no me va a librar de pagar la consecuencia que yo tengo que dar por hacerle daño a alguien, por quitarle la vida a alguien. Entonces, disparar creo que es muy sencillo, pero porque pues es literalmente nada más jalar un gatillo, pero no sabemos la consecuencia generacional o trascendental, o aún si no me arrepiento, eterna, de lo que puede llegar a sufrir eso, ¿no? Entonces, tanto la familia como la persona que yo disparé, como la que yo también por sufrir mi consecuencia. Pero bueno, entonces, algunas personas se preguntan que por qué necesitamos misioneros, ¿no? Si la gente puede conocer a Dios a través de la naturaleza, de la creación, entonces, ¿por qué ocupamos misioneros, no? Si la Biblia dice, si Pablo dice que podemos conocer, que la gente puede conocer de Dios por medio de la creación, entonces, ¿por qué tenemos misioneros? Déjame nomás leer el chat porque... ok. Entonces, bueno, ¿por qué ocupamos misioneros? Bueno, la respuesta es, por ejemplo, uno, a pesar de que la gente sabe que Dios existe, la gente anula la verdad con sus perversiones y rechazan pues la relación con Él, ¿no? Con Dios. Entonces los misioneros con mucho tacto les señalan ese error a las personas y les muestran la posibilidad de un nuevo comienzo. Ahora, punto número dos. A pesar de que las personas pueden creer en Dios, no quieren un compromiso con Dios muchas veces. Entonces los misioneros intentan a persuadirlos mediante la palabra afectuosa y las obras de amor de Dios. ¿Ok? No porque la persona crea en Dios, significa que ya quiera algo con él de verdad. ¿Ok? Entonces, por eso es que también los misioneros hay, por eso es que hay misioneros también. Otro punto es que los misioneros convencen a la gente que rechaza a Dios de la peligrosa consecuencia de ese rechazo, ¿no? O sea, si la gente dice, no, yo no quiero nada con Dios por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, hay misioneros fuera del país, fuera de la ciudad, o incluso a lo mejor tú eres un misionero dentro de tu ciudad, dentro de tu iglesia, dentro de tus vecinos, que les puedes decir, bueno, que tú no quieres nada con Dios por esto, esto, esto y esto. Ok, pero estas cosas, ¿qué pasó antes de que sucedieran esas cosas? ¿Qué pasó antes de que tú tuvieras ese resentimiento con Dios?
A lo mejor, y muy seguramente la culpa no fue de Dios, la culpa fue tuya, pero hay que empezar a ver de raíz ese rechazo que hay hacia Dios. Por ejemplo, otra es que tal vez pueda haber exactamente, mire ya, así es correcto. Entonces, a través de los misioneros, la iglesia obedece lo que comentaba ahorita Mireya, hacia allá lleva la gran comisión del Señor, ¿no? Lo que vemos en Mateo 28, ¿no? O sea, ustedes vayan por todos los lugares a predicar el evangelio, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan que esto crezca, ¿no? Que por ahí hay una imagen en redes sociales, ¿no? Donde dice, iniciaron 12 y ahorita somos miles, ahorita somos millones. Entonces, gracias a esos 12 que decidieron seguir a Cristo y aprenderle a Cristo y escribirnos las cartas, los evangelios, es que hoy podemos ser millones y millones de seguidores de Cristo. ¿Ok? Dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, si Dios se revela a través de la naturaleza, a pesar de este testimonio, se ha distorsionado cada día más y más y más y más se distorsiona por causa, lamentablemente, del hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pecado de Adán motivó que la maldición divina cayera sobre la naturaleza, cuando nos habla, perdón, nos habla allá en Génesis. Por ejemplo, los espinos y los cardos fueron el resultado inmediato de esto. Y desde entonces y hasta nuestros días, los desastres naturales han sido comunes, ¿no? Y cada vez más fuertes y más feos, lamentablemente. Entonces, Pablo dice que la naturaleza misma espera ansiosamente ser redimida de esos efectos del pecado. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptibles en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Wow, o sea, ¿cómo pueden las personas inteligentes volverse idólatras, ¿no? O sea, la idolatría empieza cuando la gente rechaza lo que sabe acerca de Dios, ¿no? Recordemos también que la idolatría no es nada más los santos, todo este concepto de santos, vírgenes y demás. Idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios, ¿no? Bueno, de entrada Dios debería tener el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, si algo o alguien le quita ese primer lugar a Dios, ya está cayendo en idolatría. Digo, tal vez no es un santo, tal vez no es una virgen, pero a lo mejor la idolatría que tú tienes es el trabajo, tal vez es, y lamentablemente muchas veces la novia o el novio se vuelve idolatría y le quita también muchas veces el lugar a Dios, ¿no? Entonces, en lugar de poner los ojos en Él, ¿no? Que es el creador y el sustentador de la vida, ¿no? Y actúan como si fuera el centro del universo muchas veces, ¿no? Estas personas o estas cosas. Entonces, muy pronto inventan dioses con D minúscula, entre comillas, que se ajustan muy bien a su egoísmo, ¿no? Que se ajustan muy bien a sus planes, que se ajustan muy bien a sus deseos. Entonces, estos dioses con D minúscula pueden ser figuras de madera, pero también pueden ser metas, ¿no? Pueden ser cosas que queremos tenerlas, que deseamos tenerlas. Puede ser, por ejemplo, el dinero, ¿no? Puede ser comodidades. Ah, También algo en las redes sociales se pueden convertir en nuestra idolatría, ¿no? Entonces, ah, aún podrían ser Incluso, representaciones. disculpa, Manuel, Dale, dale, dale. incluso, incluso la familia, perdona por interrumpirte, incluso la familia, porque si no me equivoco, el mismo maestro dijo que si alguien ama a su familia, a sus hijos o sus padres, más que a mí, no será digno de mí, no es digno de mí, ni del Exacto, reino. Que incluso hasta exacto. la familia se puede volver idólatras también.
Exacto, exacto, claro que sí, gracias, Michael. Claro que sí, o sea, lamentablemente, ¿no? Y eso no es de que Dios no ame a la familia, ¿no? De que Dios no ame la idea natural y original que él tenía de la familia, ¿no? Al contrario, o sea, Dios quiere y Dios hizo, ¿no? Este concepto de familia. Pero cuando tu familia se vuelve el número uno y quita del trono el primer lugar a Dios, entonces lamentablemente se vuelve idolatría, ¿no? O sea, lamentablemente familia, noviazgo, matrimonio, trabajo, metas, redes sociales, como decía Darwin, todo, absolutamente todo lo que le quite el primer lugar, el trono a Dios en nuestras vidas, se convierte en algo de idolatría. Entonces, y eso no debe de caber en un cristiano, ¿no? Como nuestra fe cristiana, por lo que creemos, por lo que hemos visto en nuestra vida y nuestra redención y todo esto, debemos tener en el trono de primer lugar de nuestra vida a Dios. Después ya vendrá lo demás, ¿no? A lo mejor es primero Dios y después ya ahora sí la familia, el trabajo, nuestras metas, esto, aquello y demás. Pero el primer lugar, quien debe estar sentado en el trono, el primer lugar de nuestra vida es y debe ser Dios. ¿Ok? Entonces, y de eso nos da, nos habla la carta a los romanos, ¿no? O sea, lamentablemente, te digo, muchas veces puede sonar bonito, ¿no? Y dulce y tierno y amoroso, ¿no? De que no, mi primer lugar en mi vida son mi familia. Digo, se escucha hermoso, ¿no? Se escucha amoroso, se escucha que tú eres un hombre, una mujer de familia, que amas y todo, ¿no? Con tu familia. Pero si toca esa línea delgada de la idolatría, ya no está tan padre, ya no es tan bueno, ¿no? Entonces debemos sí cuidar esa línea delgada de la idolatría que podemos, bueno, del trono que podemos darle a otra persona o a otra cosa en lugar de dárselo a Dios. Ok, entonces gracias, Michael, por tu comentario. Ok, entonces ahora te decía, tal vez pudieran ser representaciones erróneas de Dios mismo, ¿no? En las que conformamos a nuestra imagen en lugar de que sea al revés. Por ejemplo, el denominador común son, por ejemplo, los idólatras adoran las cosas que Dios ha hecho antes que a Dios mismo. Por eso aquí dice, decidieron, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por ejemplo, las creencias orientales, ¿no? Los chinos les dan mucha prioridad a los animales, ¿no? Y que el año de esto, y que el año del toro, y que el año del águila, y que el año de tal otro animal, etcétera. Entonces, desde ahí también Pablo está hablando acerca de esas creencias, acerca de esa fe que ellos le dan a esas cosas. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿No? ¿Dónde están nuestros sueños? ¿Dónde están nuestros planes, nuestras esperanzas? Entonces, ¿estamos rindiendo culto a Dios o estamos dándole culto a un Dios que nosotros hemos fabricado para que se nos acomode tal cual lo quiero y lo deseo yo? Últimamente he estado leyendo un libro, aquí lo tengo a la mano, de David Platt. Aquí está, a lo mejor lo has visto, se llama Radical. Y dentro de las primeras líneas, dentro del primer capítulo, él habla que lamentablemente el hombre ha hecho un Dios conforme a su imagen, o sea, conforme a mi imagen y mi semejanza. Lo que a mí me gusta de Dios es lo que yo amo y lo que yo adoro de Dios. Si yo quiero que Dios sea un Dios amoroso, buena onda, que me bendice, aunque yo ande mal, ese es el Dios que yo sigo y que yo tengo como mi estandarte. Pero, y sabemos que Dios es amor porque la Biblia lo dice, pero también sabemos, y también la Biblia lo dice, que Dios es justo, que Dios es fuego consumidor, ¿no? Que Dios es justo y no va a hacer la justicia a un lado por amor, o sea, por amor Él es justo. Entonces, lamentablemente, dice David Platt, la gente ha hecho un Dios, se llama Radical el libro, Radical, de David Platt. Te digo, ha hecho un Dios que a él le agrada, que a él le agrada, no un Dios como en realidad
es, como en realidad la Biblia nos lo muestra. Déjame ver si tengo la cita por aquí, rápida, rápida, rápida. Igual como quiera, les mando la imagen, más tarde lo busco mañana y les mando la imagen de lo que comenta David Platt acerca de esto, para no tardarnos más. Ok, entonces, bueno, entonces Pablo con toda claridad describe la inevitable espiral, ¿no? Descendiente de lo que es el pecado, ¿no? Primero las personas rechazan a Dios, después se hacen sus ideas de que debe ser un Dios, ¿no? O sea, es lo que yo quiero que tenga mi Dios y se lo pongo, ¿no? No quiero que tenga justicia, se lo quito, ¿no? No quiero que sea celoso, se lo quito. Quiero que me bendiga, se lo pongo. Entonces, después de que eh, la gente rechaza a Dios, después tiene una idea errónea y hace su diosa como ellos quieren. Después de esto, caen en pecado y pecado de cualquier índole. Puede ser pecado sexual, puede ser codicia, puede ser odio, puede ser envidia, puede ser homicidio, puede ser disensión, puede ser engaño, malicia, chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran etcétera. Entonces, eh, y por último, ¿no? Ya después de que ya cayó en pecado y todo esto, por último, crece su odio hacia Dios, ¿no? ¿Y qué pasa? No se queda ahí, sino que también animan a otros a que ellos también sientan lo mismo. Entonces, Dios no da inicio a esta progresión hacia el mal, pero cuando las personas lo rechazan, les concede vivir como ellos hayan escogido vivir, ¿no? Dios les entrega o los hace sentir la consecuencia natural de sus pecados, ¿no? Entonces, una vez atrapados ellos por la espiral descendiente de ese pecado, no pueden liberarse. Entonces, los pecadores deben confiar en Cristo solamente si han de ellos encontrar una vía de escape, ¿no? Y Dios le da esa vía de escape por medio de Cristo. Pero cuando la gente está tan metida en su pecado y aún teniéndolo de frente a Cristo y su redención, deciden muchas veces hacerlo a un lado. Entonces, tal vez tú pasaste por eso, tal vez tú tenías exactamente radical de David Platt. Entonces, tal vez tú también topaste con Dios muchas veces, pero decidiste hacerlo a un lado. Entonces, pero gracias a Dios, pues ahora ya estás en el camino correcto, ¿no? Y en el equipo correcto. Ya no estás del lado oscuro, ¿no? Como la Star Wars. Ya no estás del lado oscuro, ahora estás del lado de la luz, del lado de Dios. Dice el verso, ¿cuál iba? 24, no, 26. Y cambiaron, no, perdón, 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Wow, o sea, aquí empieza a ponerse esto más canijo, ¿no? Más cardíaco, se empieza a poner, a subir de color rojo, ¿no? Todo esto. Estas personas, ¿cómo decirlo? Decidieron rechazar a Dios, ¿no? Y como dice ahorita, pues él lo permitió, ¿no? Por lo general, Dios no interfiere en nuestras decisiones, ¿no? Que van en contra de su voluntad. Al final de cuentas, tú y yo podemos decidir si le seguimos o no le seguimos. Obviamente, como decíamos hace un momento, tenemos consecuencias del camino que tomamos, pero sin embargo, pues tú y yo decidimos vida o muerte, ¿no? Bendición o maldición, como dice su palabra. Entonces, Él nos permite declarar nuestra aparente independencia de Él, ¿no? Entre comillas, a pesar de que sabe que en un poco tiempo vamos a ser esclavos de nuestra rebeldía y que vamos a perder la libertad. Entonces, la gente comúnmente tiende a creer en mentiras que respaldan sus propias creencias egocéntricas, ¿no? Si, por ejemplo, yo ahorita estoy del lado, ¿no? Del movimiento LGBT y es algo que a mí me conviene seguir, yo lo voy a seguir, ¿ok? ¿Qué es lo que están haciendo ellos con su ideología? Entonces, eso es lo que está haciendo la gente, ¿no? Está
está agarrando ideologías o cosas que los pueda liberar, entre comillas, de ese pecado en el que ellos están viviendo. Entonces, hoy más que nunca debemos tener cuidado con los datos a los que permitimos moldear nuestras convicciones. ¿Okay? Sabemos que no todo lo que está en Facebook es cierto. Sabemos que no todo lo que vemos en YouTube es cierto. Entonces, por eso es conveniente buscar información acerca de lo que estamos buscando o de lo que estamos viendo, ¿no? Hoy en día, a través de la televisión, a través de la música, de las películas y todos los medios masivos de comunicación que se nos presentan en la vida, eh, lamentablemente vemos mucho pecado y lamentablemente vemos muchos valores que no son sanos y constantemente nos bombardean todas estas cosas con actitudes y con creencias opuestas por completo a lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña, ¿no? Entonces, tú y yo como cristianos, la Biblia debe o es nuestra única norma de verdad, ¿ok? Entonces, no permitamos que el mundo quiera inyectarnos cosas de fuera irse metiendo poco a poco en nuestra creencia o en nuestras iglesias, en nuestra fe. Dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida de su extravío. Wow, o sea, hijo, eso, el plan divino de Dios en cuanto a las relaciones sexuales normales es el ideal de Dios para su creación, ¿no? Cuando salen Adán y Eva del Edén, ¿qué dice Dios? O sea, multiplicados y fructificados y llenen la tierra, ¿no? Entonces el plan de Dios, el diseño original de la familia, del matrimonio, es hombre y mujer, no es hombre con mujer, no es hombre con hombre, no es mujer con mujer. Si nos limitáramos a ese estilo de vida de hombre con hombre y mujer con mujer, la existencia estaría limitada a ciertos años de vida y punto, porque obviamente no se pueden reproducir. Entonces, el diseño original y la familia original que Dios estipuló en su creación es el matrimonio entre hombre y entre mujer. ¿Ok? Entonces, el pecado no solo implica negar a Dios, sino también implica negar la forma en que Él nos hizo. Entonces, cuando una persona dice que cualquier acto sexual es aceptable, siempre que no le haga daño a otra persona, se está engañando solito, ¿ok? ¿Por qué? Porque a la larga el pecado hiere a la gente, hiere a individuos, a familias, a sociedad. Entonces, qué lamentable que la gente adore las cosas que Dios ha hecho en lugar de rendirle culto al Creador. Entonces, al grado lamentable que muchas veces distorsiona y destruye las cosas que realmente valen la pena, ¿no? Y sin embargo, también es imposible comprender el plan natural de Dios sin llegar a conocer al Creador mismo. O sea, si hacemos a un lado al Creador y nos enfocamos en lo creado, estamos parándonos sobre tierras movedizas, ¿ok? Debemos de conocer y dar gloria y honra y reconocer al creador antes que a lo creado. O sea, al contrario de lo que hicieron estas personas aquí en esos textos de Romanos. Entonces, lamentablemente, la homosexualidad, ¿no? Que es todo ese cambio o abandono de la relación sexual natural, lamentablemente se ha propagado bueno, de hecho, en los días de Pablo y todavía con mayor poder o con mayor fuerza, con mayor ímpetu en nuestros días, ¿no? Creo que todos somos testigos o la mayoría somos testigos de lo que están haciendo, lo que están queriendo hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí de este lado de México,
Y como creo que también en muchas partes, porque también he visto, por ejemplo, anda por ahí este Agustín Laje, ¿no? Defendiendo y ayudando todo esto. No representado, no, no con el estandarte de una religión, pero sí con el estandarte de lo que es real y de lo que es de Dios, ¿no? Por ejemplo, él presenta su estandarte de la familia natural, ¿no? Como Dios la creó. Entonces, y lamentablemente vemos que quieren inculcar y ponerle esa ideología incluso a los niños desde su educación primaria, secundaria, ¿no? Desde su corta edad quieren empezar a bombardearlos con esta ideología de género. Entonces, muchas prácticas paganas alentaban todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Si tú lees las demás cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que en ciertos templos paganos, una forma de rendir culto, una forma de liturgia dentro de esos templos paganos sexuales, era tener relaciones sexuales en los altares paganos, o era llevar prostitutas a esos altares paganos y hacer orgías con ellos. Eso formaba parte de la práctica pagana, eso formaba parte del culto pagano a ciertos dioses. Entonces, la voluntad de Dios es recibir a todo el que acuda a Él en fe, y los cristianos debemos amar a los demás sin importar su procedencia. En este caso, por ejemplo, hablando del homosexualismo, ¿no? Tal vez no estamos preparados para recibir en nuestras iglesias a un homosexual o a una lesbiana o a un transexual, más sin embargo, la homosexualidad obviamente está estrictamente prohibida en las escrituras, pero también ellos tienen esa oportunidad y esa opción de la redención de su pecado, ¿no? Obviamente el homosexualismo no es más pecado que la violación, o más pecado que el robar, o más pecado que otros pecados, ¿no? O sea, todos son pecados al final de cuentas, tal vez unos con mayor trasfondo, todo eso, pero al final de cuentas todos es pecado, y dice la Biblia que el pecado nos aparta de Dios. Entonces, el mundo de hoy, muchos consideran aceptable esta práctica, ¿no? Inclusive, lamentablemente, inclusive iglesias hacen aceptables este tipo de prácticas. Entonces, aquí Pablo es muy claro, aquí Dios inspirando a Pablo para escribir todo esto es muy claro, o sea, vaya, o sea, lamentablemente las mujeres decidieron aventar a la basura su naturaleza y meterse mujer con mujer. El hombre también decidió aventar a la basura la naturaleza de ser hombre, el diseño original de Dios, y decidió meterse hombre con hombre, ¿no? Entonces, wow, o sea, qué triste, ¿no? Pero bueno, esto vemos que la Biblia nos habla de ello ya desde más de 2000 años atrás, ¿no? Esto del homosexualismo, esto de LGBT no es nuevo, esto ya viene de mucho tiempo atrás, de hecho Sodoma y Gomorra mucho tiempo atrás, entonces no es nuevo, pero lamentablemente hoy en día sí ha sido una explosión más grande, ¿no? Por todo el alcance que han podido llegar incluso al gobierno, incluso a la educación pública, para meter esta idea, esta ideología a todos esos pequeños o a toda esa gente en general. Bueno, vamos ya más rapidito, ya para ir acabando. Ah, estando, no, 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 no. Bueno, y con ellos no aprobaban tener en cuenta a Dios. Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios de los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Wow, o sea, nos da una lista muy grande, ¿no? De estos ah, pecados, ¿no? De todo lo que ocasiona y todo lo que nos lleva
a sus diferentes facetas, ¿no? De lo que es el pecado, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo sabía esta gente, ¿no? Que el castigo de Dios impone a estos delitos, ¿no? Bueno, que el castigo de estos delitos es la muerte. Bueno, los seres humanos creados a la imagen de Dios tienen conciencia y tienen naturaleza moral básica, lo que decíamos hace un ratito. Entonces, esta verdad se acepta más allá de los círculos religiosos, ¿no? Los psicólogos, por ejemplo, dicen que la persona sin conciencia sufre un serio desorden de la personalidad que es muy difícil de tratar. Entonces, por instinto, muchas personas se dan cuenta cuando hacen algo incorrecto, pero pudiera no importarles también, como termina diciendo el capítulo, ¿no? O sea, se complacen con los que las practican, o sea, no solo las hacen, sino que también se complacen con esos que las practican. Entonces, algunas personas incluso se arriesgan a una muerte temprana por saciar sus deseos ahora. Entonces, tal vez la gente dice hoy en día, ya sé que es malo, pero como quiera lo quiero, ¿no? Como quiera lo deseo. O tal vez la gente dice, ya sé que es peligroso, ya sé que puede pasarme esto o aquello, pero pues aún así yo decido aventarme el riesgo. Entonces, para este tipo de personas, pues parte de su distracción es ir en contra de la voluntad de Dios y las normas morales de la comunidad, el sentido común y el concepto de lo que es bueno o de lo que es malo, pues muchas veces está, como dice aquí, entrenegrecido, ¿no? Muchas veces la gente, y también la gente, aunque sabe que es malo o aunque sabe que es bueno, decide hacerlo, ¿no? Y no nada más hacerlo, sino también se deleitan, se complacen en la gente que los practica. ¿Ok? Entonces, en lo profundo de su ser, la gente sabe que la paga del pecado es muerte, como nos dice también Romanos 6. Entonces, la paga del pecado es muerte. Y pues bueno, hemos terminado el capítulo, nuestro primer capítulo, el capítulo número 1. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia, quiere aportar algo, alguna pregunta de lo que vimos o hemos visto. Ya tan pronto. No, nadie quiere compartir algo. No, de nada, mire ya. Pues bueno, entonces no habiendo nada, espero y deseo que este primer estudio del primer capítulo de Romanos les haya sido interesante el conocer un poco más a fondo el texto y el contexto cultural e histórico. Ya por ahí vi algunos comentarios y algunas manitas con like. Y pues bueno, espero verlos por aquí el próximo lunes. Espero verlos a todos ustedes el lunes que viene a las 8:30 de la tarde noche con nuestro segundo capítulo de la carta a los romanos. Entonces, sin haber preguntas, sin haber comentarios, vamos a orar para terminar y terminamos nuestra sesión del día de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo, esta hora que nos permitiste estar conectados para poder aprender un poco más de tu palabra, para poder conocer más acerca de lo que tú nos quieres enseñar por medio de la carta de los romanos. Gracias por la vida de cada uno que estuvo conectado el día de hoy. Gracias por cada uno que pudo participar el día de hoy. Gracias porque cada quien a lo mejor pudo hacer sus anotaciones en su libreta o en su misma Biblia. Y te pedimos, Padre Santo, que esto se quede impregnado no nada más en nuestra libreta, no nada más apuntado en nuestra Biblia, sino se quede apuntado y marcado en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder recordarlo día con día o en el momento justo que necesitemos dar respuesta de tu palabra, ¿no? Para poder dar razón de tu palabra y para poder tal vez convencer de pecado a las personas, no emitiendo un juicio a ellas, sino poder tratar de por tu misma palabra y con ayuda del Espíritu Santo poder redarguir a las personas y poder convencer del pecado, ¿no? Que obviamente eres tú quien lo hace,
pero que podamos ser instrumentos que tú puedas utilizar, Señor, que podamos ser personas dispuestas y disponibles para seguir aprendiendo, para seguir defendiendo y para seguir predicando de tu palabra, de tu evangelio y de estas buenas nuevas que nos has dado. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendice a la gente que se tuvo que retirar y o los que vayan a ver esta repetición en próximos días, y lleva a cada hermano a un sueño tranquilo, a un sueño gozoso, y que el día de mañana puedan terminar la semana dando lo mejor de ellos en el trabajo, en la escuela, y que podamos todos juntos dar testimonio de tu amor, de tu misericordia y de tu perdón. En el nombre de tu amado Jesús, amén, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Emanuel Ortiz y yo soy el teólogo. Chao.